Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión mensual del Departamento de Anestesiología del Hospital Ángeles de Pedregal. Me da mucho gusto ver a viejos y nuevos amigos. Nico, ¿cómo estás? Y la mesa de allá, pues muy bien, Blanca, ya estamos listos. Y no se desesperen, ya ahorita nos preguntaron las chicas de MSD si ya servían la comida. Ahí viene ya la comida, ¿no? Este, para mí es un gusto presentarles al doctor Mejía, para aquellos que no lo conozcan, ¿no? Una autoridad en anestesia regional que nos va a tratar el tema del bloqueo axilar, siempre presente, siempre actual. Doctor Mejía, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el bloqueo de plexo braquial en su abordaje axilar, o como mucha gente lo conoce como bloqueo axilar, siempre vigente. ¿Por qué este denominativo de siempre vigente? Bueno, el bloqueo axilar todos lo conocemos desde hace muchos años, muchos lo utilizamos por ultrasonido actualmente, pero lo aprendimos a lo mejor por neuroestimulación o lo aprendimos por vía anatómica, transarterial, dos agujas, etcétera, ¿no? Entonces, es una técnica que tiene muchos años y que con el paso del tiempo pues, ha ido mejorando, ha ido siendo cada vez más efectiva, pero comparte indicaciones mucho con, obviamente, con el bloqueo infraclavicular y con el bloqueo supraclavicular, ¿no? Entonces, son técnicas o abordajes que nos sirven para la cirugía de codo, brazo, antebrazo, muñeca, mano. Y hay ciertas disyuntivas de repente en cuál de las tres utilizar, cuál de las tres puede ser mejor. Hay gente que por formación, por escuela, prefiere el infraclavicular al axilar. Eso es por cuestión de escuela. Y hay gente que, pues, obviamente como yo, que prefiero el axilar ante los demás, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esta situación? O sea, no nada más es porque me guste o no me guste el bloqueo. ¿Cuál es el estado actual de este tipo de abordaje? Primero, bueno, pues es un bloqueo más popular y extensamente utilizado de los abordajes del plexo braquial. Es el más utilizado a nivel mundial y con la pandemia, bueno, pues hay reportes que sigue siendo de los más utilizados. Por eso es un abordaje universal. Es un abordaje bastante seguro desde el punto de vista de complicaciones. Ahorita vamos a ver esto. Y bueno, es un abordaje ideal para iniciar el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando estamos aprendiendo a utilizar el ultrasonido y a bloquear con el ultrasonido, es un abordaje que es muy fácil de aprender, muy fácil de utilizar. Y entonces por eso puede ser la puerta de entrada hacia los demás procedimientos guiados por ultrasonido, ¿no? Entonces, por eso precisamente es de los principales al momento que iniciamos nuestro aprendizaje. Este artículo nos habla de qué tantas inyecciones se necesitan para poder hacer un bloqueo axilar, ¿sí? Vamos a ver que la cantidad de inyecciones siempre, mientras más o redirecciones van a ser mejor para favorecer la eficacia del bloqueo. ¿Por qué? Bueno, porque están separados los nervios terminales del plexo braquial. A nivel axilar ya están separados los cuatro, a diferencia de, por ejemplo, del infraclavicular, donde todavía vienen en un paquete. Y es, en ese sentido, por eso un poco más sencillo. Bueno, su estado actual, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la eficacia comparado a las demás técnicas? Tiene una eficacia comparable a las demás, o sea, no es mejor o peor. Al momento no está claro cuál es su lugar en la cirugía de miembro torácico. ¿Qué abordajes son mejores? ¿O hay mejores abordajes que este, por ejemplo? Y los trabajos que comparan los abordajes no han podido contestar a esta pregunta si alguno de los tres es un mejor abordaje, ¿sí? Esta revisión nos habla, es una revisión sistemática, nos habla precisamente de estos abordajes al plexo braquial, ¿sí? Donde compara contra el infraclavicular y lo compara contra el supraclavicular. Y bueno, en general los efectos, si vemos los diamantes de la gráfica de Bosque, vamos a ver que, bueno, pues están muy parejos los efectos en cuanto a su eficacia, en cuanto a complicaciones, ¿sí? Las gráficas nos hablan de que, bueno, pues son muy parecidos uno con el otro, ¿no? Al comparar los diferentes abordajes. Entonces, bueno, esta revisión que concluye, bueno, pues que no hay interaxilar, infraclavicular y supraclavicular, son equivalentes, ¿sí?
que se necesitan mayores redirecciones, que bueno, eso ya lo sabemos. Y bueno, otra revisión, pero esta está enfocada a las complicaciones derivadas de las tres técnicas, ¿sí? Entonces, una de las principales opciones que, bueno, tenemos es precisamente que en cuanto al nivel de complicaciones, al compararlos igualmente contra supraclavicular o contra infraclavicular, el índice de complicaciones son muy similares. O sea que es una, por eso precisamente de lo que les comentaba al inicio, que es una técnica segura. La cantidad de complicaciones son similares entre los tres abordajes. Entonces, basado en esto y en las revisiones sistemáticas previas, bueno, no tenemos una predilección por cuál de los tres podría ser mejor. Los tres son muy buenos para el abordaje del miembro torácico y las complicaciones son en esencia muy bajas al comparar los tres abordajes, ¿sí? Ahora, les comentaba que es una técnica adecuada para iniciar el aprendizaje. Nosotros cuando empezamos a bloquear, bueno, podemos utilizar el bloqueo axilar porque es muy noble en el sentido de que vamos a ver las estructuras nerviosas, vamos a ver las estructuras vasculares, está muy superficial. Y si empezamos a hacer procedimientos, cuando lleguemos más o menos a los 15, vamos a empezar a tener cierta eficacia. Conforme vayamos pasando a los 30 o a los 40 procedimientos, ya habremos alcanzado una eficacia más o menos del 90%. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que conforme vamos haciendo nuestras curvas de enseñanza-aprendizaje, la eficacia del procedimiento va a ir cada vez mejor. Entonces, les comentaba, alrededor de los 15 procedimientos que hagan ya tienen una eficacia del 80% y conforme se van subiendo, la eficacia se va generando casi al 90%. Entonces, para que no se desanimen, por ejemplo, si hacen 1 o 2 procedimientos, si no les funciona, bueno, pues las curvas, cuando lleguen a 15 seguramente les irá mucho mejor, ¿no? Entonces, todos los procedimientos anestésicos, todos los procedimientos médicos tienen unas curvas de enseñanza-aprendizaje. Y los bloqueos regionales no son la excepción. Necesitamos completar estas curvas para poder mejorar nuestra eficacia, ¿sí? En cuanto al resultado de cada técnica. Y el axilar, bueno, pues tiene unas curvas bastante amigables. Y además que nos sirve para familiarizarnos con la sonoanatomía, ¿no? ¿Por qué porque a mucha gente no le gusta el bloqueo axilar cuando se lleva ultrasonido? Les comentaba hace rato que cuando abordamos la axila ya están separados los 4 nervios terminales del plexo, a diferencia de, por ejemplo, en el infraclavicular o en el supraclavicular que están más compactos, que son en una sola estructura. En el axilar, pues ya vienen separados. Pero una de las ventajas es en los pacientes con un índice de masa corporal elevado, ¿sí? No hay una diferencia en cuanto a las variaciones anatómicas que existen si lo comparamos con pacientes con peso normal o con un índice de masa corporal menor a 25 contra los de mayor a 25. Esa es una ventaja en cuanto a la cantidad de pacientes con obesidad que ya tenemos. O sea, es una realidad que nos estamos enfrentando cada vez a pacientes con mayor peso y esto nos ayuda, bueno, a que no hay muchas diferencias. ¿Cuáles son las indicaciones? Los 3 bloqueos, el infra, el supra y el axilar, van a tener las mismas indicaciones hacia el brazo, ¿sí? Estos son los dermatomas, los metomas y los osteotomas. O sea, tenemos una adecuada cobertura del codo, del radio, del cúbito y de la mano propiamente, ¿no? Tanto a nivel de miotomas, de dermatomas y de osteotomas. Entonces, nos sirve perfectamente para todas las cirugías de la mitad del húmero hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la indicación. Los 3 técnicas tienen la misma indicación. Entonces, por eso es elegir el que más o menos nos acomode mejor. ¿Cuál es la posición del paciente? Bueno, todos conocemos la posición del paciente con el brazo doblado y a 90 grados, aunque hay variaciones. Esta es la más utilizada, si a 90 grados. En pacientes que no pudieran extender el codo, bueno, puede ser con el brazo extendido. O últimamente se publicó en 2021, se publicó un artículo, un reporte, donde extendían o colocaban el brazo de esta forma en un intento de jalar el músculo cutáneo y acercarlo más hacia la arteria. Entonces, al estirar de esta forma el brazo,
se acercaba más y era mucho más sencillo. Esta técnica nos puede servir, estas dos nos pueden servir cuando no tenemos quien nos ayude, ¿sí? Porque el paciente, en esta necesitamos que alguien nos detenga el brazo. Ya con mucha maña se puede poner el ultrasonido aquí para que se detenga el paciente, la mesita o algunas cosas, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues siempre este uniforme, todo el mundo lo reconoce, este amarillo. Siempre tenemos a alguien que nos ayude en ciertos hospitales. Pero si no, bueno, pues esta técnica nos funciona bastante bien para cuando no tenemos un ayudante. ¿Qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues primero, una de las ventajas que tiene, como les decía, y para el aprendizaje, primero vamos a ver la arteria axilar, ¿no? Que esa es nuestra primera marca, nuestra primera referencia. Vamos a buscar la vena, el tendón conjunto, y esta es una estructura que va a estar alrededor de los músculos, del bíceps, el tríceps y el coracobraquial. Entonces, ya teniendo esta imagen, podemos empezar a buscar propiamente dónde se encuentran los nervios terminales. Normalmente, o en la mayor parte de los pacientes, se van a encontrar el radial en la parte baja, el cubital en la parte derecha, el mediano en la izquierda y el músculo cutáneo normalmente entre el músculo bíceps y el coracobraquial. Esa es la distribución en teoría normal, ¿sí? Ahora, la normalidad aquí es que hay muchas variaciones anatómicas. Esta es una de las cosas por las que a mucha gente a veces no le gusta este bloqueo porque no están siempre en el mismo sitio. Se van a estar moviendo como una variante anatómica y van a cambiar. Entonces, este es un esquema de una aplicación muy conocida y muy utilizada, donde vamos a localizar nuestra arteria axilar, volvemos a nuestros músculos, el tendón conjunto, y aquí, por ejemplo, vienen los tres nervios y el músculo cutáneo ya va a estar separado, ¿sí? Siempre a nivel axilar el músculo cutáneo ya va a estar separado. Entonces, para poder hacer un abordaje de los 4 nervios, a veces se tiene que hacer una redirecciones en 4 ocasiones, a veces en 3, a veces en 2, dependiendo dónde se ubiquen. Las primeras técnicas por ultrasonido nos hablaban de o comparaban el abordaje perivascular contra el abordaje perineural. O sea, en el abordaje perivascular solamente localizábamos la arteria axilar, depositábamos el anestésico local y que éste hiciera una dona alrededor de la arteria. Y con eso, en teoría, íbamos a poder bloquear los 4 nervios terminales. ¿Por qué? Porque no los podíamos observar o ver con los ultrasonidos que en ese momento teníamos. Otra, después se publicó que lo teníamos que hacer perineural, o sea, localizar los pequeños nervios o los troncos, los nervios terminales, perdón, e irlos a buscar directamente y de colocar el anestésico local alrededor de los mismos, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que con los nuevos ultrasonidos o con los equipos más sofisticados o más nuevos, podemos ver perfectamente los 4 nervios terminales, los podemos localizar bien y podemos aplicar el anestésico local alrededor de estos nervios terminales. Si por alguna razón tenemos un ultrasonido que no está nuevo y que no genera unas muy bonitas imágenes, o sea, no tiene una gran definición, o un software que nos sirva para localizar bien, bueno, pues podemos hacer un abordaje vascular rodeando todo. Y vamos a ver que puede haber septos, como anteriormente se decía, de los septos que sí existen, que eran teorías de hace muchos años, que a veces sí hay septos que dividen y el anestésico local solamente se va a concentrar en algunas áreas, tenemos que redireccionar de todas formas. Entonces, bueno, este tipo de imágenes son las que vamos a tratar de localizar, donde vamos a ver los diferentes nervios terminales. Entonces, bueno, esas imágenes son las normales, entre comillas, las más frecuentes más bien, no normales, sino las más frecuentes, pero vamos a tener variaciones en cuanto a dónde se va a localizar cada uno de estos nervios, ¿sí? Tenemos, esta era una, esta otra. Cómo se van a ir moviendo en los diferentes cuadrantes de la arteria. En algunas ocasiones inclusive van a estar metidos dentro de los músculos. Entonces, en vista de esa variabilidad, se han publicado varios artículos donde tratan de medirla, de localizar los 4 diferentes nervios terminales. Y entonces vamos a hacer a través de la arteria axilar como un círculo y
4 diferentes cuadrantes donde en la mayor parte de los casos siempre van a estar como en las imágenes previas. O sea, esto es un esquema basado en 4 diferentes artículos donde los van a ir acomodando. Por ejemplo, el cubital en esta zona que va a ir de aquí hacia acá, normalmente en esta zona se va a mover. En este artículo nos habla de los porcentajes, donde aquí es el más común, pero se movió en todo esto. Igualmente el mediano, el músculo cutáneo y el radial. O sea, cómo se van a estar moviendo en esas zonas. Si nosotros ya sabemos esto, que siempre van a estar en esos cuadrantes, bueno, pues entonces vamos a buscarlos directamente ahí cuando estemos enfrente de la arteria axilar, ¿no? Entonces, esa es la idea de que esta variabilidad ya más o menos la conocemos, ya tenemos idea de dónde andan cada uno de los nervios terminales y con las nuevas imágenes de ultrasonido, bueno, pues podemos buscar y verlos perfectamente, ¿no? Anteriormente lo que podíamos ver, por ejemplo, era el ciático, porque era un nervio muy grande, ¿no? Podíamos ver la estructura, los fascículos y la estructura perineural. Ahora ya aunque sean nervios pequeños, los podemos identificar y localizar con los equipos, ¿no? Entonces, les decía, la inyección del anestésico local, dependiendo en parte de lo que vayamos a hacer, si es cirugía exclusivamente, no sé, sobre la inervación del radial o del mediano del cubital, si queremos ser muy específicos, bueno, pues lo podemos hacer así. Si vamos a tener una cirugía que necesitamos bloquear los 4 nervios terminales, bueno, pues si nada más necesitamos, por ejemplo, el radial y el músculo cutáneo, pues podemos hacer 2 redirecciones o 3 redirecciones o bien 4 redirecciones, dependiendo cómo veamos nuestros nervios terminales. Entonces, este cambio de agujas, bueno, de aguja, de la dirección de la aguja, la idea es atravesar la piel y redirigirla dentro del paciente, ¿no? Con una adecuada sedación, el paciente no se va a quejar de molestias sobre esto y no nos quita mucho tiempo. Algunos de los artículos que comparan el infra contra el axilar, esta es una de las cuestiones que se quejan, ¿no? Que hacen según mucha diferencia. Que en un bloqueo infraclavicular solamente necesitas una redirección, o bueno, una dirección, depositas el anestésico local y asunto arreglado. Y aquí necesitas 4. Y también sobre el tiempo, que en el infraclavicular una sola inyección te tardas poco y que con estas aparentemente te tardas más en hacerlo. Entonces, eso sería una de las cuestiones por las que refieren que podría ser mejor un infraclavicular. También el tiempo de latencia en el infraclavicular a veces es un poco menor. Estamos hablando de 12 minutos contra 14 minutos. Es un tiempo de 2 o 3 minutos que realmente no hacen diferencia. O bueno, desde mi punto de vista no hacen diferencia. Bueno, este es un video que tomé hoy en la mañana precisamente. Está un poco editado realmente. En cuanto al tiempo, más o menos yo me tardé 2 minutos y cachito en hacer el bloqueo. Aquí abordamos con la aguja, nos ponemos abajo de la arteria, aquí está la aguja, aquí está el tendón conjunto y voy a depositar el anestésico en la parte baja. Eso, perdón, pero fue aire, que me faltó purgar bien la aguja, pero o bloqueo o grabo. Entonces, bueno, aquí estamos depositando el anestésico local en la parte baja de la arteria, buscando que llegue al nervio radial. Siempre sin que el anestésico esté sobre el tendón conjunto, en el espacio entre el tendón conjunto y la arteria. Si se dieron cuenta, aquí ya se hizo la separación. Aquí tenemos el radial. Luego me cambio de dirección buscando el cubital, que aquí está. Si vieron, toqué la arteria, o sea, al introducir la aguja, toqué la arteria y me reacomodé. No la puncioné, esa es una de las cuestiones. Si quieren puncionarla, y quien ha puesto catéteres guiados por ultrasonido, cuesta trabajo puncionar los vasos. Luego me cambio de dirección nuevamente, voy por el mediano. Entonces ya tengo 3. Y entonces me vuelvo a modificar buscando, aquí está el músculo cutáneo, que está entre los 2 músculos como les había comentado, y deposito el anestésico local. Entonces, en 2 minutos y unos segundos está puesto este bloqueo. O sea, desde el momento que agarro el ultrasonido, ¿no? O sea, la asepsia, acomodar mis cositas para el bloqueo, o sea, la aguja, guantes, o sea, y para la asepsia, bueno. Pero a partir del momento que se hace la punción
a que termine de hacer el procedimiento me tardé un poco más de 2 minutos. Entonces, este procedimiento fue tomado con un ultrasonido, un Butterfly. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de equipo? Que son fáciles de transportar, pero bueno, para mí la ventaja es que puedo sacar los videos inmediatamente del equipo porque los grabo en mi tableta, ¿no? Y de ahí los paso directamente a la plática, por ejemplo, como hoy. Y entonces nos sirve mucho para educación, a diferencia a veces de los equipos grandes. Pero se dan cuenta, todas las estructuras están a la vista, los nervios terminales los podemos ver, ¿sí? Y entonces los podemos ir a buscar directamente para poder hacer y completar el procedimiento. Bueno, y nada más. No sé si tengan, bueno, hasta aquí sería la plática, no sé si ya, supongo que alguna sesión de preguntas.